Esperar que Carlos vuelva, eso sí. Ah, Carlos se nos fue. Se le estaba acabando la leña, parece que fue a buscar un poco de leña. Está en una casa, en un campo por ahí. Bueno, en el camino se nos irán uniendo más personas. La verdad es que comentábamos con el equipo en una reunión recién que esto ha sido un gran desafío para nosotros el poder trabajar con capacitaciones en el marco de la virtualidad, ¿no es cierto?, con pequeños productores y bueno, estamos en ese camino de trabajo conjunto y esperamos sacar algunas cosas en limpio de este proyecto y conocer un poco mejor la vía en que tenemos que trabajar. Nos encontramos con esta pandemia y tenemos que tratar de sobrevivir de alguna manera y continuar con el trabajo comprometido. Así que agradecer a todas y todos por su asistencia. En honor al tiempo vamos a comenzar con esta actividad. Bueno, primero contextualizar que este es un seminario que se desarrolla en el marco del proyecto Hub Smart Fruit ALC, Soluciones Inteligentes para Sistemas Familiares Frutícolas de América Latina y el Caribe en el escenario de cambio climático. Este es un proyecto financiado por el programa Fontagro, ¿cierto?, con fondos internacionales en el cual participan varias instituciones y varios países, Universidad de la Frontera, Universidad de Talca, INIA en Chile, y también Universidad de Costa Rica y Universidad de Buenos Aires. Justamente nuestro relator de hoy es el doctor Carlos Divela, que forma parte del equipo de investigación de este proyecto. El doctor Divela se graduó como ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el año 1994 y se doctoró en el Instituto Nacional de Agronomía de París-Grignon, en Francia, en 2002. Desde el año 1998 hasta 2019 fue investigador en el Instituto de Clima y Agua, INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el cual alcanzó el grado de director. Desde el año 2006 es investigador del CONICET, donde actualmente es investigador independiente. Él también trabaja como profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor adjunto regular y subdirector de la carrera de posgrado Teledetección y SIG aplicado al estudio de los recursos naturales y la producción agropecuaria. Por lo tanto, como pueden ver, el doctor Carlos Divela presenta un gran expertise en la temática que aborda este proyecto. Su investigación se centra en la aplicación y desarrollo de la teledetección y las aplicaciones de SIG al estudio, gestión y monitoreo de recursos naturales y los agroecosistemas. Actualmente tiene 125 presentaciones en congreso, más de 60 artículos científicos publicados en revistas revisadas por pares, varios libros. Entonces su currículum es bastante extenso y para nuestro proyecto es un orgullo poder contar con su participación. Espero que disfruten de esta charla que Carlos va a presentar hoy como un cierre, ¿no es cierto?, a este primer ciclo de capacitaciones que realizamos en el marco de este proyecto, orientada a realizar una inducción en estas temáticas para nuestros productores que forman parte, ¿no es cierto?, de este proyecto, que son varios productores de frambuesa y arándano de nuestra región. Entonces, bueno, decirles antes de que Carlos pueda comenzar de que esta presentación ustedes van a poder hacer algunas consultas, ojalá a través del chat, para al finalizar la charla poder analizarlas en conjunto con el investigador. Así que bueno, Carlos, tienes la palabra, puedes comenzar con tu charla. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Para mí es un placer estar aquí hoy presente y poder acercarles algo de los conocimientos que hemos desarrollado y que creemos que son tan importantes en el marco de este proyecto, pero por sobre todas las cosas para que finalmente llegue a los destinatarios que tiene que llegar, que son los productores frutícolas. Así que, sin más preludio, voy a hacerles una presentación sobre el uso de tecnologías satelitales y sistemas de información geográfica, con su sigla SIG, en la fruticultura actual. Vamos a ir desde la captura de datos hasta la toma de decisiones. Ustedes como productores agropecuarios, y yo a partir de ahora me voy a dirigir a ustedes, los productores, están interesados en los rendimientos. El objetivo de producción generalmente es la de producir
estos frutos y poder comercializarlos. Y que cuanto más frutos puedan producir, o lo que es lo mismo, más rendimientos, mejor es su resultado de producción. Ustedes saben entonces que a escala de planta, conocen mejor que yo, que a escala de planta, ya sea un árbol, en el caso de los cítricos, o en el caso de arbustos, como puede ser arándano o la frambuesa, uno de los factores que está muy asociado con el rendimiento, con la producción, es el volumen de la copa. ¿Cuál es el volumen ya sea del arbusto o del árbol de la copa como principal indicador de la capacidad fotosintética, la capacidad de producir azúcares que finalmente van a redundar en mayor tamaño y mayor número de frutos? Otra variable que los productores indirectamente están interesados cuando buscan mayor rendimiento es el área de hojas, muy asociado a la anterior, ¿sí? ¿Cuántas hojas tengo yo como fábricas de azúcares o de fotoasimilados que finalmente se traducen en más frutos, o frutos más grandes o más pesados? ¿Cuál es el índice de área foliar como otra medida importante? ¿Sí? ¿Cuántas hojas hay por metro cuadrado? Eso se lo conoce como el nombre de índice de área foliar y también es un indicador muy importante, indirecto, de lo que puede pasar con el rendimiento. Y finalmente, muchas veces que no se conoce el volumen de hojas porque no se conoce la altura del arbusto o del árbol, muchas veces alcanza también con conocer el diámetro de la copa. Entonces, en el fondo, cualquier productor hoy sabe o debería saber que la obtención de mayores rendimientos en esa fábrica de producir frutos como los que ustedes están interesados, papayas, frambuesas, arándanos o naranjas, para obtener más frutos hay que tener o copas más grandes o mayor volúmenes de copas o más cantidad de fábricas de asimilados, en este caso hojas. Así que indirectamente, esto me parece que tenemos que tenerlo presente. Unos indicadores para nosotros muy importantes al nivel como agrónomos, pero que están vinculados con los productos que les voy a contar más adelante, tienen que ver con estas 4 variables. Volumen de la copa, hojas o diámetro de la copa. Pero también uno puede estar interesado si uno mira a nivel de la hoja. Antes mirábamos a nivel de la planta, ya sea el árbol o el arbusto, pero si miramos a nivel de la hoja, ustedes saben que las hojas tienen pigmentos. Esos pigmentos se los conoce con el nombre de clorofilas. Hay de distintos tipos, pero esas clorofilas son las responsables de que con agua y dióxido de carbono utilizar la energía del sol para producir azúcares, que son los que finalmente hacen crecer la planta y lo que a nosotros nos interesa, que son el llenado de los frutos. Esos pigmentos foliares en definitiva determinan la capacidad fotosintética de la planta y muchas veces esa capacidad fotosintética se ve afectada por una condición de estrés. ¿Estamos? Si falta agua, que es un insumo fundamental para la fotosíntesis, se reduce la capacidad fotosintética y eso obviamente impacta de manera indirecta sobre los rendimientos. Si falta nitrógeno, lo cual también es un insumo importante para las clorofilas, entonces también se va a afectar la capacidad fotosintética. Y como les mostré antes, indirectamente también, a pesar de que haya más hojas, puede haber más hojas pero funcionando de manera reducida, con lo cual también se ve debilitada la fábrica que produce frutos. Así que en este caso, fíjense que la curva es descendente. A medida que tenemos más factores de estrés, menos iluminación, menos agua, anegamiento, alguna plaga, algún hongo, alguna enfermedad, alguna deficiencia de algún macro o micronutriente, todo eso va a hacer que baje la capacidad fotosintética y por lo tanto, a escala de hoja, esto va a afectar de manera significativa, de acuerdo obviamente al nivel de estrés, a la capacidad de generar rendimiento de frutos. ¿Estamos? Entonces, y aparte hay que tener en cuenta otra cosa, que los eventos de estrés que se produzcan en un momento son distintos
al impacto que pueden tener de acuerdo al momento que se produzca del crecimiento del cultivo. Lo mismo con los granos, ¿no? Los frutos, digo, ¿no? Uno puede tener una enorme capacidad fotosintética, muchas copas generando fotosíntesis, muchos granos, muchos frutos llenándose, pero en definitiva, algún evento específico que no afecte a las hojas, pero que afecte a los frutos, hace perder todo el rendimiento independientemente de la cantidad de hojas o de volumen de copa que tenga. Entonces, además estamos jugando con el tiempo y que distintos factores actuando a distintas escalas y en distintos momentos generan interacciones muy, muy grandes. Y esto ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces la idea es, habiendo hecho esa primera introducción, que seguramente para muchos de ustedes las conocen bastante bien, porque ustedes son los que se dedican a producir, nosotros nos dedicamos a generar herramientas, como les contaba en el título, herramientas que provengan de satélites, o que provengan de drones, o que provengan de sensores que están montados sobre torres en algún lugar del establecimiento. En cualquiera de los casos, nosotros trabajamos con esas herramientas para poder estudiar de manera indirecta a las plantas, de manera de poder predecir el rendimiento. Y eso es básicamente lo que yo les vengo a contar hoy. Cómo nosotros, a partir del uso de sensores que están registrando de la energía que viene del sol, cuánta de esa energía es reflejada por las plantas, ¿sí? Ustedes piensen que el sol es una gran fuente de energía. Esa energía llega a las plantas y una porción importante de esa energía es usada por las plantas para hacer fotosíntesis. Si las plantas están haciendo fotosíntesis y están produciendo azúcares que después van a los frutos, la cantidad de energía que reflejan, ¿sí?, va a ser distinta si esa planta está estresada o no está estresada, o si hay más cantidad de hojas absorbiendo energía que si hay menos cantidad de hojas absorbiendo energías. Y de eso justamente se trata las herramientas que yo quería contarles hoy aquí, donde en este sistema, como ven ahí que trabajamos nosotros, tenemos una fuente de energía que es el sol. Ese sol emite energía que llega a la superficie. Esa energía, una parte lo usan las plantas para producir, como les decía, azúcares, pero otra parte es reflejada, y eso es justamente esa porción de energía reflejada o emitida por la superficie, es la que nosotros captamos con sensores en satélites, en drones o en torres, y a partir de los cuales nosotros generamos distintas aplicaciones como yo les voy a contar ahora. ¿Sí? ¿Venimos más o menos bien hasta ahora en aquellos que están participando? Estamos más o menos bien, sí. A mí me parece que está muy explicativa la información que está entregando el doctor Di Vela. Si alguno tiene ganas de hacer una pregunta, interrumpa. Cuanto más me interrumpen, mejor. Porque quiere decir que les interesa y que tienen dudas o que algo no se entendió. Así que no me dejen hablando solo si hay algo que no está claro o algo que quieren preguntar. No hay ningún problema. Entonces, finalmente, esa energía que proviene de la superficie y que es registrada por los sensores es la información que nosotros forma la base para lo que ustedes conocen como imágenes, ¿no? Imágenes que pueden ser de un satélite o imágenes que pueden ser de un dron, ¿sí? Y entonces fíjense, por ejemplo, aquí, una imagen lo voy a poner aquí abajo. Fíjense en este caso una imagen satelital de julio del 2020 sobre una plantación de arándanos aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Entonces, fíjense que en julio esto está en colores verdaderos, es decir, que lo que ven con color verde son los lugares que tienen más vegetación, y los lugares que se ven marrones son los lugares que justamente tienen suelo desnudo o no tienen hojas, ¿sí? Entonces, fíjense que en julio, en el hemisferio sur, tenemos muy poca actividad de los arándanos, y si miramos en una imagen de diciembre
del mismo año, ¿sí? Fíjense cómo, si de vuelta los colores verdes son alta actividad de hojas o que hay vegetación creciendo, fíjense cómo podemos ver un lugar donde las líneas son bastante densas y donde la intensidad de color verde es bastante alta. Fíjense que hay un lote donde evidentemente hay un manchón aquí con baja densidad de plantas. Fíjense que aquí hay más densidad que en el otro lote, pero con colores verdes menos intensos. Entonces, ustedes me imagino que se van imaginando, a partir de lo que yo les conté antes, que en el fondo esta información que registran los sensores es la que nosotros utilizamos para estimar la cantidad de hojas o estimar la cantidad, el volumen de hojas o estimar el diámetro de las plantas o estimar la actividad fotosintética de las plantas. Todas medidas indirectas que después les voy a mostrar un poco más adelante cómo usamos eso para estimar rendimiento. ¿Estamos? Entonces fíjense cómo podemos ver en un cultivo de arándanos con satélites lotes en distinto estadio fenológico o lotes con distinta edad de las plantas o dentro de un lote donde hay más plantas o menos plantas o donde hay la misma cantidad de plantas si esas plantas están más activas fotosintéticamente hablando o no, o si hay más hojas o menos hojas. En este caso, fíjense que es una imagen de noviembre del 2020 en una plantación de limones, pero que a fines prácticos debería funcionar bastante parecido a un área con naranjas. Yo quiero recalcar que me habían dicho que me concentrara en cítricos, naranjos principalmente, en papayas, en arándanos y en frambuesas, así que gran parte de lo que hable va a rondar en esos 4 cultivos. Y entonces de vuelta, fíjense como aquí, en uno donde el individuo es un árbol, fíjense cómo se ve muy bien la copa de esos árboles, ¿no? Uno puede rápidamente medir el diámetro de esas copas, uno puede ver la intensidad de verde, y que la intensidad de verde está asociado a cuánta fotosíntesis hay, cuánta máquina productora de azúcares hay. ¿Sí? Uno puede con las sombras calcular la altura de esos árboles, y si calcula la altura puede calcular el volumen de las copas. ¿Ven cómo? Y fíjense cómo hay lugares más verdes y menos verdes. Puede ser por la edad, puede ser por el riego, puede ser por la fertilización, por lo que sea. ¿Ven cómo las imágenes nos van devolviendo información que podemos utilizar de manera indirecta para estudiar las plantaciones? Esto también es una planta de cítricos en el norte de la Argentina, donde también, fíjense, distintas estructuras de plantación, plantaciones distintas con problemas de algún tipo, distintos estadios fenológicos, o sea, plantas con distintas edades. Fíjense estos 2 lotes de la misma edad y del mismo tamaño, pero este está verde y el otro está medio oscuro, ¿sí? Seguramente algo que tenga que ver con el agua, seguramente algo que tenga que ver con algún tipo de factor que está haciendo que esas plantas estén funcionando mejor que las plantas de la parcela de al lado. Lo van viendo. Y entonces, una vez que les mostré qué es lo que vemos principalmente con satélites o con drones en distintas plantaciones, ustedes lo que automáticamente deberían estar pensando es, bueno, ¿cómo hacemos para, a partir de esos colores, que en el fondo es información que registran los sensores, cómo hacemos para transformar esa información que toman los sensores, ya sean a bordo de satélites, de drones o de torres, cómo los transformamos en variables para estimar la producción? Y entonces, fíjense qué interesante esta imagen. Esta es la imagen de un satélite. Yo lo voy a correr un poquito. ¿Ustedes ven el menú lo corro para abajo? ¿Ustedes, mi menú del Zoom tapa la imagen del PowerPoint? No, no la tapa, se ve perfecto. Ah, perfecto, porque a mí sí está bien, está bien. Entonces el menú de Zoom me molesta a mí solamente, pero ustedes no lo ven. Perfecto. Se ve perfecto. Bien, entonces lo voy a dejar en cualquier lado. Como pueden ver, fíjense que en el extremo superior derecho hay un satélite. Entonces, esta es una imagen de satélite de una plantación de naranjas esto es en el estado de
Florida, en Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo esa imagen que tomó un satélite nos devuelve rápidamente que hay lugares hay un manchón más claro, donde evidentemente hay un problema de número de plantas o de plantas con copas más pequeñas, con volúmenes menores de hojas, con índices de área foliar más bajos, y que, como ustedes se imaginarán, podrían rendir menos. Si nosotros tomamos muestras a campo de volumen de hojas, fíjense lo que obtenemos. Algo me está fallando. No, es la que sigue. Fíjense la segunda, ¿no? Fíjense, ahora viene lo que quería. Me adelanté mentalmente me adelanté una diapositiva. Fíjense entonces que el satélite nos devuelve esta imagen, como les decía antes, y que por información de base nosotros sabemos que este lote productivo de naranjos, que es el borde rojo, ¿lo ven? Tiene 3 suelos. Una textura arenosa fina, otra serie, la Santa Lucía, y después hay otra serie, la Miaca, que está aquí en la porción superior izquierda. Ven que entonces ese establecimiento tiene 3 suelos, donde evidentemente esas diferencias que veíamos en la imagen están muy asociadas a un suelo, a la serie Santa Lucía de suelos. Entonces, si nosotros en este trabajo lo que hicieron fue ir y tomar a campo datos de volúmenes de hojas. Fíjense lo que obtuvieron. Este es el mapa de ese lugar, fíjense, es el mapa de ese lugar a partir de datos que tomaron a campo de volúmenes de hojas. Entonces, fíjense ustedes la enorme correspondencia que hay entre lo que vio el satélite y el volumen de hojas. En ese mismo trabajo, también a campo, cuando se hizo la cosecha de cítricos, se tomaron datos de campo de rendimiento. Y fíjense cómo es el mapa de rendimiento de esa finca. Fíjense de vuelta, ¿no? Hay una asociación, no tan directa, pero evidentemente donde el satélite vio esta mancha, donde era el suelo Santa Lucía y donde había pocas copas, efectivamente hay menores rendimientos, con más o menos variación. Lo ven, ¿no? Y entonces fíjense, ahora les voy a mostrar lo que vio un satélite, de un índice que se calcula de información que toman los satélites. ¿Sí? Como yo les decía, los satélites tienen sensores que registran distintos tipos de información. Con esa información uno puede calcular un índice que está asociado muchísimo a la cantidad de fotosíntesis, de la actividad Perdón, por el chat hacen una pregunta para que expliques qué significa, comillas, el color blanco en la imagen. Perfecto, muy bien. El color blanco de la imagen significa que, lo voy a resumir en medio segundo, lo que llevarían 4 horas en una clase normal de grado o de posgrado, pero yo estoy seguro que lo van a entender. Los colores de la pantalla son muy parecidos a los colores reales que uno ve con el ojo. Entonces, lo que ustedes ven verde es lo que el satélite vio con mucha actividad fotosintética, que son plantas. En cambio, en la mancha blanca, como hay menos plantas, las ven, o son muy chiquitas, y si se acuerdan de lo que les conté de suelos, no voy a ir para atrás porque son muchas diapositivas, ¿se acuerdan que era un suelo fino arenoso? Bueno, un suelo fino arenoso, donde no hay cobertura vegetal, refleja mucho. Imagínense un suelo amarillo. Entonces, ese blanco, en realidad, si lo viéramos con los ojos, estaríamos viendo arena, principalmente. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? A ver si el que preguntó responde por el chat, si se entendió. Marco, me parece que quedó bastante claro, ¿no? Sí, bien. Entendió. Muy bien. Entonces, fíjense entonces, cuando con los satélites estimamos algún índice que está asociado a la actividad fotosintética, fíjense lo que vemos.
Esta imagen que viene ahora les va a gustar mucho más, estoy seguro. De vuelta, esta era la parcela que les mostraba recién. Esto es lo que se vio de volumen de hojas, esto es lo que se vio de rendimiento y esto es lo que vio el satélite. Fíjense que los valores más bajos en las tres variables son blancos y los valores más altos son verdes. Yo creo que ustedes van haciéndose la idea de que hay una alta correspondencia entre cuanto más hojas hay, más rendimiento hay. Y que cuanto más hojas hay, los satélites ven un índice que está asociado a la fotosíntesis que también es muy alto. Y que a su vez eso también está asociado con el rendimiento. No de manera perfecta, pero hay una cierta correspondencia. Y es justamente esto, y espero se haya entendido y esté claro, que es lo que usamos nosotros. Imagínense que ustedes, es muy difícil ir a medir rendimiento de todo Chile, de todos los arándanos del país o de todos los cítricos de Chile en un día o en un minuto. Entonces, siempre los agrónomos estamos tratando de buscar alguna variable fácil para predecir algo que es muy difícil. Ir a medir todo eso en un día es muy difícil. Pero fíjense que con el índice que obtenemos de satélites, nos aproximamos bastante, no de manera perfecta, pero quiere decir que hoy pasa un satélite sobre Chile y yo calculando este índice en menos de una hora, podría tener una estimación de rendimiento de algunos lotes de cítricos. Fíjense lo interesante, lo objetivo, lo económico, lo rápido, aunque también puede haber ciertas imprecisiones. Fíjense que aquí hay mucho rendimiento y sin embargo este índice mucho no lo vio. Pero en esta zona donde hay índices muy bajos, fíjense que los rendimientos en términos generales fueron más bajos. ¿Ok? Bien. Entonces, obviamente uno siempre está esperando. Fíjense que acá uno tiene, en el eje este de las X, uno tiene volumen de hojas. Y en el eje de las Y tiene rendimientos. Obviamente, uno quisiera que haya una relación perfecta entre, si yo le pongo cuánto tengo de volumen, me diga cuánto va a rendir esa planta. En este trabajo que yo les acabo de mostrar, lo que es perfecto, que es la línea negra con los puntos verdes, tiene algunas variaciones. Y entonces la relación no es perfecta, pero es muy buena. Quiere decir que cuanto más volumen de hoja tengo, más rendimiento tengo. Y algo parecido, aunque en menor grado, es lo que nosotros obtenemos con los satélites. Nosotros obtenemos un valor que finalmente nos permite predecir rendimiento. Con un error, claro que sí, pero de una manera muy simple, de una manera muy rápida, de una manera muy objetiva y de una manera muy replicable. Que si obviamente la conjugamos con otra información, como vamos a ver más adelante, los resultados son cada vez mejores. Pero van viendo esta potencialidad, como yo les contaba al principio, de que tenemos un satélite, se calcula un índice y de ese índice podemos estimar cantidad de hojas. Y de esa cantidad de hojas podemos estimar rendimiento. Fíjense en este otro trabajo, que está hecho para peras, pero que les va a mostrar algo muy interesante obtenido con drones. Fíjense, y yo lo quise poner a pesar de que no eran los cultivos de interés, pero de alguna manera la planta de pera funciona muy parecido a muchas de las frutas que ustedes están trabajando. Esta es una imagen obtenida con un dron que ha hecho ese vuelo y ha registrado esa imagen que está ahí. En definitiva, ustedes se imaginarán que a partir de la imagen del dron, como tiene tanto detalle y toma la información muy parecida a la que les mostraba antes, pero con mucho detalle, uno podría, de manera automática y con un software, estimar de manera muy precisa el tamaño de las copas, el diámetro de las copas o el volumen de las copas. Y eso es justamente lo que hizo este trabajo. Muestra cómo con un dron se identifican las copas, se les pone un código donde cada planta se la puede trabajar como una entidad independiente y donde ellos han encontrado en ese trabajo que existe una asociación muy grande entre lo que vio ese dron de copas y la cantidad de copa real que hay, el volumen de copas.
Y recuerden que ese volumen de copa está muy, muy asociado a rendimiento. Entonces, si yo vuelo con un dron en un momento determinado y obtengo de manera automática el volumen de copa, podría ser una estimación anticipada del rendimiento probable. Eso no significa que la estimación sea perfecta, porque puede haber factores que intervengan y que no estén asociados a la cantidad de hojas. Puede haber un insecto que dañó los frutos, a pesar de que las hojas están intactas. Pero bueno, nos da una idea aproximada de lo que le está pasando, de lo que podría pasar con el rendimiento de un frutal. ¿Estamos? Carlos, disculpa. Hay una pregunta en el chat, dice, en relación a esto, si es posible evaluar esto con más variables a la vez para que los resultados sean más certeros. Claro que sí, exactamente. Imagínense que yo, en un estadio que todavía no están los frutos, puedo ver el volumen de las copas y tener este tipo de estimaciones. Como yo les mostré antes, mi ajuste no es perfecto, tiene un error del 50%. Pero si yo a partir de esta imagen empiezo a tomar datos de temperatura y de humedad, que quizás están asociadas a un insecto o a un hongo, y entonces, si esas variables están asociadas con la aparición o no de un hongo, yo podría usar esas dos variables climáticas para ajustar esta curva de rendimiento, por ejemplo. Entonces, yo puedo no solo usar información satelital a lo largo de la estación de crecimiento, sino que también puedo utilizar muchas otras variables. Puedo utilizar, como vamos a ver un poquito más adelante, también información de temperatura que registran los satélites. Recuerden que cuando el Sol emite energía y esa energía llega a una planta, una parte de esa energía es absorbida. Esa energía hace que el cuerpo aumente de temperatura. Las hojas tienen la capacidad de poder regular su temperatura a través de algo de los estomas, ¿sí? Tienen una capacidad de regular la temperatura, siempre y cuando tengan buena provisión de agua, y entonces pueden transpirar. Cuando las plantas empiezan a tener problemas de falta de agua, esa regulación estomática se disminuye, es decir, la capacidad de transpirar se reduce y entonces las hojas empiezan a aumentar de temperatura. Como hay satélites que también tienen sensores, o drones que también tienen sensores que registran la energía emitida por la superficie, lo cual permite calcular temperatura, otra de las variables que también podemos usar es la temperatura, porque la temperatura muchas veces nos sirve no solo para estimar estrés hídrico, por ejemplo, sino que muchas veces también nos sirve para estudiar enfermedades y muchas otras veces también se puede combinar con otra información para estimar una variable muy importante que es la evapotranspiración, lo cual da una idea del flujo de agua que hay en la planta y eso da mucha idea de cómo están funcionando las plantas y también de cuánto podrían rendir esas plantas. ¿Está? Así que sí, la respuesta es sí, hay muchísima más información que podría combinarse para mejorar estos sistemas. Este es otro trabajo, este es mucho más reciente, esto es en Brasil, en una revista muy, muy prestigiosa. Y fíjense que esto es sobre papaya, en el noreste de Brasil, con información tomada por satélite, pero con satélites comerciales que tienen mucha resolución. Es decir, estos son satélites que toman un dato cada metro cuadrado, inclusive cada 50 centímetros por 50 centímetros, bajo algunas características particulares. Entonces, imagínense ustedes un satélite que una vez por semana les da información de cada medio metro por medio metro cuadrado. ¿Está? Y que ustedes pueden generar los índices como les contaba antes. Entonces casi que pueden estudiar a las plantas individualmente. Y entonces lo que ellos muestran en ese trabajo es cómo pueden, a través del seguimiento de la información que toman estos satélites para la papaya en el tiempo, poder ir estimando deficiencias de agua, lo cual redunda en rendimiento, deficiencias de agua, en algunos casos que redunda también en calidad. Y entonces, nada, les quería mostrar cómo también, en este caso,
no solo un índice de una foto, sino un índice en el tiempo, nos permite ir evaluando flujos, no solo cajitas de lo que está pasando en un momento, no solo la foto de un árbol, sino una filmación de lo que le pasa a ese árbol en el tiempo. Para que ustedes se den una idea de la cantidad de cosas que también podemos hacer con información de estos sensores. En este caso también es una imagen, esto es en Estados Unidos, y esto es con drones y es con arándanos. Y fíjense cómo uno puede tomar imágenes de un dron de una plantación de arándanos en el tiempo. De vuelta, aquí los colores parecen verdaderos. Cuanto más verde, más grandes son las plantas, más cantidad de hojas hay, o esas hojas están más sanas. Eso después se puede interpretar. Pero para los fines prácticos, más verdes, más plantas. Fíjense entonces que aquí tenemos un máximo de área foliar y eso se va reduciendo a medida que ya empieza la senescencia. Pero hay una parte de crecimiento hasta un reverdecimiento tardío, una máxima área foliar y después ya empieza la senescencia. Y entonces, con esa información que toman los drones, es posible calcular cobertura de plantas, y es posible calcular coeficientes de cultivos que después sirven para estimar el funcionamiento hídrico de las plantas y que ese funcionamiento hídrico después se puede traducir en un modelo en rendimiento. Entonces, mostrarles a ustedes la enorme potencialidad que tienen los drones, por ejemplo, en cultivos intensivos y que son tan pequeñitos, la capacidad que nos permiten los drones de tener mucho detalle de información. Fíjense en esta imagen tomada por el dron de las líneas de arándanos. ¿Las ven ahí, las líneas estas que tienen sentido norte-sur? Las líneas verdes de arándanos, hay una especie de césped más clarito, una parte de suelo desnudo y de vuelta a la planta, ¿no? Muy bien. Si yo a partir de esa imagen que toma el satélite, como les mostré antes, calculo un índice, este índice se llama GDBI, y es un índice que está muy asociado a la cantidad de nitrógeno que tienen las plantas, a la cantidad de nitrógeno que tienen las hojas, si las plantas están bien nutridas. Recuerden, y ustedes lo saben mejor que yo, si las plantas tienen buena provisión de nitrógeno, tienen muchas hojas o esas hojas están muy sanas y entonces llenan frutos más grandes o de mejor calidad, con mayor cantidad de proteínas. Entonces, fíjense que el dron, en este caso, nos permite calcular un índice que está muy asociado al nitrógeno. Entonces, fíjense que esto era un ensayo con dos líneas bien fertilizadas, que son las de la izquierda, y dos líneas sin fertilizar, que son las dos líneas de la derecha. Y fíjense en tonalidades de verde, que es lo que mide el dron, cómo estas líneas están bien verdes y estas líneas están más claritas. Esto para mostrarles a ustedes que con la información de los drones uno puede tener una idea anticipada de cómo está siendo la nutrición de esas plantas, y entonces uno puede o estimar rendimiento en base a eso, o uno puede decidir una aplicación de nutrientes, en este caso nitrógeno. ¿Sí? Uno podría recomendar la fertilización en estas dos líneas, o inclusive, si uno estuviera haciendo agricultura de precisión, uno podría fertilizar más en los lugares que son verdes más claritos y fertilizar menos en los lugares donde la fertilización parece que está óptima porque el crecimiento es óptimo. ¿Está? ¿Lo van viendo eso? Espero que sí. Como les decía, también los drones pueden tomar información térmica. Entonces, esta es una imagen como las que les mostraba antes, de un índice que mira la fotosíntesis. Pero también uno puede tomar información térmica del mismo lugar y del mismo momento. Y fíjense cómo usando de manera complementaria lo de arriba con lo de abajo, es decir, los que ven fotosíntesis y los que ven temperatura, podemos ver rápidamente cuáles son los lugares que están creciendo muy bien, porque están muy verdes, pero además, como están más fríos, es porque probablemente no tienen ningún problema de agua. En cambio, hay lugares que están creciendo mal, o que a pesar de que todavía no están creciendo mal, se nota claramente que hay algún problema de estrés hídrico. Por ejemplo,
que hay alguna falta de riego subsuperficial, ¿sí? O que hay algunos regadores que están funcionando mal en las distintas líneas. ¿Está? Entonces, ven como de vuelta podemos combinar algo que está viendo cómo está funcionando la hoja, pero también si le está faltando agua a esa hoja. Y todo con las mismas plataformas, en este caso un dron, y en el mismo caso, ambos, y el mismo momento y lugar, de una plantación de arándanos. ¿Estamos? En este caso es ya un índice que combina estas dos, es un índice que combina estas dos capas en un índice que se llama CWSI, que uno lo puede categorizar en distintos niveles de déficit de agua. Del amarillo al verde es déficit y del celeste al azul es sin déficit. Y entonces, uno calculando ese índice que combina la temperatura con lo que les comentaba antes, uno puede ir viendo a nivel de planta o a nivel de una línea de arándanos dónde están aquellas zonas donde hay alguna deficiencia de agua. Uno podrá o tomar medidas de remediación, es decir, regando, o uno puede, por lo menos, si no puede regar, saber cuál puede ser ese impacto sobre el rendimiento futuro. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Hay dos preguntas en el chat. Carlos, no sé si prefieres que las veamos al final o las respondemos ahora. No me afecta. Si la pregunta la puedo responder ahora, la respondo ahora. Sí, primero, bueno, Rodolfo Ceballos pregunta, ¿qué software es utilizado para estimaciones en el caso de fotografías con drones? A ver, hay distintas herramientas. A nivel académico hay software específicos y a nivel comercial hay otros software que también están diseñados específicamente para procesar este tipo de imágenes. Obviamente que a nivel de productor, para aquel productor que lo que quiere es tener el producto final del dron para poder tomar una decisión, la mayoría de las empresas que proveen los servicios de la captura de información de drones son las mismas que se encargan de poner a disposición del usuario, en este caso el productor, un producto de síntesis que toma esa imagen del dron y la transforma en una variable de utilidad para el productor. O sea que softwares comerciales hay muchos, académicos hay muchos otros, pero en el caso de productores ya como usuarios finales del sistema, normalmente el proveedor de imágenes ya provee la información procesada, de manera que al usuario final, es decir, al productor, le llegue la herramienta para tomar decisiones directamente. Ok. Y Marco Bustamante pregunta, ¿dónde es posible descargar imágenes satelitales si es que están disponibles o tienen un costo, son muy caras? A ver, no, eso podríamos hacer en algún otro momento, podríamos hacer toda una práctica y una formación al respecto, pero ustedes deberían creerme que la información satelital hasta 10 metros de resolución, ¿sí? Está disponible de manera libre y gratuita, casi semanalmente, en algunos servidores de información satelital. O sea que si uno está trabajando con información hasta 10 metros, es decir que cada 10 por 10 metros, o sea, cada 100 metros cuadrados uno tiene un dato, esa información es libre y gratuita. Y está disponible de los últimos años casi semanalmente. Ahora, si uno quiere información más detallada, satelital, por ejemplo, yo les contaba que hay satélites comerciales, por ejemplo, la constelación que se llama Planet. La constelación Planet, que es una constelación de satélites comerciales, que permite obtener información, en algunos casos, cada 3 días, cada medio metro o cada metro cuadrado. Esa información es rentada, ¿sí? Esa información uno debe contratar el servicio, pero realmente no es muy cara, ¿sí? Uno deberían estar pensando que
que algún índice de esos que no son tan útiles para una finca de 100 hectáreas, con un dato cada metro cuadrado, un solo dato, o sea, una foto de algún día determinado, debe estar algunas decenas de dólares, ¿sí? No creo que salga mucho más que eso. Muchas gracias, Carlos. Entonces, si hasta aquí más o menos quedó claro, espero que sí, en el cual sabíamos qué hace que cambie el rendimiento. Después les mostré que había sensores a bordo de distintas plataformas que permiten estimar esas variables que están tan asociadas al rendimiento. Ahora les quiero mostrar que todo eso se puede meter en una plataforma a través de un sistema de información que permita seguir a las parcelas de producción. Esta, por ejemplo, es una plataforma comercial que, por ejemplo, fíjense ustedes, me permite delimitar una finca. En este caso, yo lo hice sobre una finca agrícola, pero ustedes imagínense que ahí hay una plantación frutal. Para esa finca yo puedo obtener distinta información. Por ejemplo, puedo obtener información climática, puedo hacer zoom, puedo mirar información en el tiempo, puedo hacer cálculos en el tiempo de manera de ver de alguna manera un sensor de lo que le está pasando a mi cultivo, puedo sacar reportes, puedo hacer estadísticas, puedo consultar distintos satélites, puedo abrir distintas capas de información. Hoy, los sistemas comerciales de información para el manejo de fincas permiten todo ese manejo de información integrada. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo me puedo parar en esa finca o en una porción de esa finca y ver qué le va pasando a un índice que está muy asociado con lo que yo les contaba antes de fotosíntesis o de cantidad de hojas produciendo azúcares. O puedo pararme en esa finca y comparar la situación actual con el año pasado de esa misma finca. Y entonces puedo tener un relojito que me diga estás peor que el año pasado, estás mejor que el año pasado. Puedo consultar capas de suelos de esa finca y entonces ver, de acuerdo al tipo de suelo, qué le está pasando a mis plantas. Puedo mirar información satelital, como les decía. Fíjense que esto es del 11 de mayo, pero yo puedo mirar qué pasó el 28 de febrero. ¿Sí? Y entonces puedo ir haciendo comparaciones de lo que le va pasando a mis plantas. Puedo consultar para ese mismo lugar el clima en tiempo real o el pronóstico del clima. Es decir, yo puedo mirar que el índice está bajo, que ese índice es porque le falta agua y a su vez ver que no va a llover en los próximos días, con lo cual riego. ¿Ven cómo estos sistemas permiten integrar información muy, muy variada? Yo para ese lote también podría mirarlo a nivel de planta o a nivel más detallado y entonces puedo agrupar ambientes y entonces puedo decir este ambiente de la finca es más productivo que este otro ambiente y puedo estudiar esos ambientes a partir de lo que ven los satélites y en base a eso decir bueno, el ambiente color marrón está produciendo fotosíntesis a la mitad de lo que producen las áreas verdes. Y entonces, si eso está asociado a mayor o menor rendimiento, puedo tomar decisiones de fertilización, o puedo tomar decisiones de riego, o puedo simplemente, si no puedo tomar ninguna decisión, hacer una planificación de cuánto puede rendir eso en términos relativos y por ambiente. Esto es normalmente lo que se conoce en fruticultura de precisión como manejo de la finca por ambientes. Y hoy existen plataformas de teléfono o vía web, que es lo que le estoy mostrando yo ahora, que, y espero que algo en este proyecto pueda generarse en este sentido, de poder que los productores, que ustedes puedan tener información de este tipo
con productos de síntesis de este tipo para que ustedes puedan ir monitoreando sus cultivos, puedan ir analizando qué le va pasando a sus cultivos y puedan tomar mejores decisiones en su cultivo. Y por lo tanto puedan planificar. En un momento en que realmente los precios son tan variables y en momentos donde la influencia del clima y de los mercados son realmente tan significativos. Pensamos entonces que este tipo de herramientas pueden hacer un aporte interesante a un mejor manejo, a un manejo más eficiente de las fincas y a sistemas que sean mucho más sustentables en el uso de fertilizantes, en el uso de agua, en el uso de agroquímicos y en la planificación en definitiva del predio rural. Así que yo les agradezco, esto es lo que preparé para esta media hora o un poquito más que hice la presentación. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico, cualquier consulta. Muchas gracias, Carlos, por esta interesante presentación. ¿Quedó alguna pregunta sin responder, Ariel? Sí, la última pregunta era de, bueno, Galaxy S16, no sabemos quién es, pero pregunta, ¿la calidad de la imagen obtenida por un dron es comparable con una de satélite de pago? En algunos casos sí. Yo creo que ambas herramientas son complementarias, ¿sí? Ninguna reemplaza a la otra y ambas podrían utilizarse de manera complementaria. Por ejemplo, el dron puede pasar el día que tú quieras. En cambio, el satélite pasa un día determinado y si hay nubes no tengo información. Pero por otro lado, el dron, si hay mucho viento, tiene problemas para volar, en cambio el satélite toma igual información. O sea que ven que hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, el dron, al volar a una altura muy baja, en el fondo no tiene ninguna interferencia de la atmósfera. O sea, la atmósfera no genera ninguna interferencia en la imagen. En cambio, el satélite, lo que registra el satélite es producto de una energía que salió de la planta y que atravesó la atmósfera y atravesó el espacio para llegar al sensor. Cuando esa energía que sale de la naranja tiene que atravesar la atmósfera y atravesar el espacio, tiene un montón de alteraciones, de ruido. Entonces, el satélite tiene mucho ruido y muchas alteraciones. En cambio, el dron no, porque no hay atmósfera y no hay espacio entre la altura de ese dron y la planta. Así que, como podrán ver, creo que hay que empezar a pensar en herramientas complementarias que muchas veces son algunas más útiles que otras, y todo va a ir dependiendo de las distintas aplicaciones. Yo creo que la tecnología va a ir llevando el sistema a que uno pueda utilizar cada vez más de manera combinada ambas herramientas al mismo costo. Perfecto. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Queremos dejar un espacio, un par de minutos para responder. Si quieren pueden abrir su micrófono y preguntar o escribirlo a través del chat. Sí, yo tengo alguna Y pregunta. mientras... ¿Sí? Perdón. Yo tengo una pregunta para Carlos, que es más bien una reflexión, que es importante que también nuestros productores y asesores puedan escuchar, que tiene que ver con qué tan adoptadas son este tipo de tecnologías por los productores en Argentina, ¿no es cierto?, en la realidad de ustedes, para apoyar la toma de decisiones. ¿Realmente se utilizan? ¿Cómo ha ido esto avanzando en el tiempo? ¿Cuál sería el mensaje que tú le podrías enviar a nuestros productores y asesores respecto de la importancia de poder ir abordando estas temáticas y que ellos se vayan capacitando en esta área? A ver, en grandes productores la adopción de tecnología es mayor porque los volúmenes y las escalas muchas veces lo permiten, ¿sí? Permiten asumir esos costos
la escala permite asumir esos costos de esta tecnología que tiene un costo, ¿sí? Entonces, en producciones muy extensivas, la adopción es mayor que en producciones más intensivas como la que ustedes trabajan. Ahora, en el sector frutihortícola, y la adopción es realmente bastante baja, ¿sí? Baja porque la herramienta muchas veces está limitada, ustedes vieron por la resolución espacial, porque ustedes trabajan con plantas muy pequeñitas y hay veces que el satélite o el sensor no es capaz de ver esas diferencias. Y muchas veces esas plataformas no están diseñadas lo suficientemente amigables como para que esos usuarios las puedan adoptar. Muchas veces también hay falta de conectividad en muchos lugares de nuestra geografía, así que también eso a veces hace difícil la adopción. Por eso me parece que este proyecto es importante, porque estamos apuntándole a una tecnología que no es simple, tampoco es muy compleja, no es cara, pero tampoco es regalada, pero que requiere de proyectos... ¿Eso mío si le tenemos? Así que tú estabas pagando, sí, pues me dijo que... Hola. Perdón, Elvia, eso. Ahí está. Ahí se le Ahí está. Entonces, me parece que proyectos como estos, repito, son muy útiles porque de alguna manera podemos hacer que se aproximen esas dos cajas, ¿no? La de la complejidad y la de los costos, y hacerlo de alguna manera que sea más adoptable por los usuarios. Realmente estos productos que hoy están disponibles, como el que les mostraba anteriormente, el último que mostré, para productores frutícolas, son realmente, no son sistemas muy económicos, y no muchos productores pequeños los pueden asumir. Por lo tanto, me parece que todo lo que podamos hacer desde proyectos como estos, donde podemos acercar la tecnología al usuario final o desarrollar tecnologías adaptadas para pequeños productores, me parece que va a ser un gran logro en pos de que esta herramienta sea cada vez más utilizada. Sí, porque justamente este proyecto también apunta a la obtención de una solución que sea gratuita, ¿no es cierto?, para nuestros productores, claro, y basada pensando en ellos, en que sea amigable y de fácil adopción, que es la gran brecha que existe con estas tecnologías. Que mi otra pregunta tiene que ver con cuál es el impacto que tú has podido visualizar a través del tiempo, ya sea para grandes productores o pequeños, en términos de cuánto bien nos pueden hacer desde el punto de vista de productividad, de ahorro de recursos, ¿no es cierto?, el uso de estas tecnologías versus en no utilizarlas. Buenísima pregunta, Alejandra. A ver, si uno tiene esta herramienta, por más buena que sea, pero no puede tomar decisiones, no sirve de nada. O sea, si es muy linda, estima muy bien rendimiento, pero yo no puedo fertilizar y no puedo regar, ¿para qué quiero saber? A salvo que quiera saber si me va a rendir menos o más, ¿sí? Pero digamos que la potencialidad de esta herramienta y la potencialidad de poder tomar decisiones en gran medida es integral, porque si yo puedo mirar a un cultivo en tiempo real si le falta agua, pero no puedo regar en tiempo real de manera diferencial, ¿para qué quiero tanto detalle de lo que le pasa a un arbusto en particular si no puedo regar ese arbusto en particular, por ejemplo? ¿O para qué quiero tener microzonas de fertilidad dentro de la finca si finalmente no puedo aplicar una fertilización controlada? ¿Estamos? Entonces, muchas veces la aplicabilidad de esta herramienta es como una tecnología vertical, ¿no? Si yo tengo toda esta maquinaria de visualización del cultivo y no puedo tomar ninguna decisión con las mismas, finalmente no tiene ningún sentido, ¿sí? Si yo tengo que regar, veo los lugares donde hace falta agua, pero a su vez está integrado con un sistema de pronóstico del clima, puedo no regar esperando que llueva, por ejemplo. Entonces, si eso no está acompañado con una integración vertical de distintas tecnologías,
la utilidad también es escasa. Por eso muchas veces esto sirve, en Argentina digo, para algún propietario que mira la finca desde lejos, entonces le sirve para mirarla desde lejos porque vive en Buenos Aires y la finca está a 2000 kilómetros. Y muy poquito a veces sirve para el que está en el día a día de la producción. Lo que vamos a tener que hacer un esfuerzo en este proyecto, me parece a mí, es para que le sirva a ese que tiene que tomar decisiones. Gracias, Carlos. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Para que puedan comprender también el objetivo de este proyecto, que lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, en otras instancias de capacitación, y que justamente apunta a desarrollar una plataforma que sea diferente a las que hoy día podemos encontrar en el mercado y que sirva realmente para generar cambios. Gracias. Y una cosa, Alejandra, que ya hablamos el otro día en nuestra reunión del proyecto, pero que yo quiero recalcar y que me parece que algunos productores van a coincidir conmigo. Hay veces que no hace falta llegar a esas plataformas tan complejas como les mostré anteriormente, que valen millones de dólares y que el servicio es carísimo. Hay veces que alcanza solamente con pequeños datos a nivel de finca, que ya para una primera aproximación es muy buena herramienta, antes que nada. ¿Estamos? Sí. Gracias, Carlos. Ariel, te doy de nuevo el control de las preguntas y respuestas. Bueno, antes que todo, estoy enviando ahora un link para que ustedes puedan responder una encuesta de satisfacción. Como lo hemos estado haciendo anteriormente, ustedes pinchan sobre el link y aparecen 2 o 3 preguntas, no más que eso, así que si por favor se pudiesen dar el tiempito de responderle, nos serviría mucho para recibir también sus comentarios, su apreciación en cuanto a cómo se ha desarrollado esta actividad. Agradecemos al investigador Carlos, que bueno, la voluntad y su expertise en el tema creo que ha sido valioso para el proyecto y lo va a seguir siendo. Hay otras actividades que va a seguir participando. Y agradecer a los productores que han estado el día de hoy también siendo parte de esta capacitación. A los que no han podido estar, por temas de conexión, de que están muy lejos, de que el clima, como algunos nos comentaban, esto está quedando grabado, por lo que vamos a distribuirlo a través del canal de YouTube, como lo han estado recibiendo anteriormente. Así que, bueno, agradecer, si hubiese sido presencial, no hubiésemos podido tener a investigadores también de Costa Rica, de personas de Buenos Aires, Estados Unidos, por otros ahí. también profesionales de Estados Unidos. Creo que también hay una riqueza en esto, así que agradecemos por esta instancia. Quizás hay alguien más, Ariel, que tenga alguna pregunta o comentario, queremos conocer sus apreciaciones. Nos sirve mucho recibir su apreciación respecto de la información que se entrega para ir también mejorándola bien, que la podemos entregar. Yo creo que aquí Carlos hizo un tremendo esfuerzo muy bien logrado por tratar de bajar, ¿no es cierto?, de explicar de manera simplificada lo que es una tecnología que nos parece que no es muy fácil de comprender, ni siquiera a nosotros que trabajamos en investigación, pero que yo creo que se ha logrado y quiero explicarles que no es que ustedes deban comprender todo a cabalidad, pero sí es importante que vayan incorporando conceptos, porque esto sin darse cuenta, ¿no es cierto?, el día de mañana los va a ir posicionando, mejorando su competitividad, comprendiendo mejor de qué se trata esto de la agricultura de precisión, y así poder entender cómo les puede ayudar también a la toma de decisiones. No sé si Pablo o alguien más por ahí, los colegas, tienen algún comentario, una consulta. Bueno, yo creo, Alejandra, que estas tecnologías son tecnologías que llegaron para quedarse y que de alguna forma, si bien a nuestros productores, que son pequeños y medianos productores, comenzamos ya en un proyecto anterior, trabajando también con Patricio, que está con nosotros también hoy día. Indudablemente que son muchas veces conceptos. Cuesta quizás que muchos de los pequeños hoy día que se están integrando en este proyecto vayan
vayan tomando, digamos, conciencia de lo mismo. Creemos que el objetivo de este proyecto en particular es muy potente en torno a poder generar una plataforma a nivel de usuario que permita de alguna manera integrar algunas variables que son las que está trabajando y que van a ser muy poderosas en términos de poder de justamente anticipar algunos problemas y que podamos efectivamente poder incorporar estas tecnologías de manera más amigable. Yo creo que si bien pareciera un poco árido en estas etapas iniciales de un programa que avanza, creo que la única manera de poder generar competencias respecto de las mismas es trabajándolas de manera permanente, de manera insistente a través de esta vía, a través de actividades el día de mañana que podamos tener de manera presencial, que podamos trabajarlas también directamente en el predio con los productores. Entonces, indudablemente que lo que se está haciendo va sumando. Yo, de 4 años a la fecha, cuando partimos con el primer proyecto, creo que ha habido un avance y de los mismos productores que nos ha tocado conversar del tema de manera privada. Yo te digo, te lo expreso, digamos, porque quizás ellos no lo hacen en este tipo de actividades, pero esos comentarios me los han hecho personalmente y naturalmente creen que es una herramienta tremendamente potente y entienden que el desarrollo de este proyecto efectivamente va a ser de mucha utilidad cuando entregue los productos. Entonces, muy clara la presentación del doctor Di Vela, suma dentro de lo que hemos venido revisando también en capacitaciones anteriores junto con Manuel, digamos, y con los otros profesionales que han estado. Y naturalmente creo que esperamos que de este proyecto, pese a todos los inconvenientes que ha habido producto de esta pandemia para todos, va a ser efectivamente una herramienta fructífera, digamos, para mejorar el manejo de los huertos. Muchas gracias, Pablo. Para nosotros es muy importante conocer la apreciación que ustedes tengan, saber que estamos siendo un aporte y que están aprendiendo también con nosotros de estas tecnologías que yo creo que son el futuro, ¿verdad? Porque la mano de obra cada vez más escasa, porque los recursos son más escasos también y tenemos que tratar de hacer un uso inteligente de todos nuestros recursos y estas tecnologías apuntan justamente a esto, a tomar decisiones tempranas para tener buenas productividades y buena calidad. Así que muchas gracias por tu comentario. Ariel. Sí, bueno, muchos productores y participantes dan las gracias por la charla. Y si Brian está por ahí, sería interesante también escuchar cómo ha sido este proceso de ellos, de esta adopción de estas tecnologías. Ellos están en Costa Rica con otras especies, pero en una situación quizás similar también que en Chile y en la región. No sé si está por ahí Brian. Sí, por aquí estoy. No, en primera instancia, agradecerle a Carlos la presentación que, como Alejandra lo indica, una presentación muy clara, donde se abordan conceptos que, dependiendo cómo uno los tome, pueden verse un poco complejos, pero en este momento pues han quedado bastante claros y de una manera que es muy comprensible. En realidad, en el sentido de la adopción, para nosotros, pues creo que estamos en condiciones similares. Existen limitaciones a nivel de conectividad, por ejemplo, existen limitaciones a nivel de acceso a recursos, entonces estamos en escenarios similares en este caso. Un punto muy importante que mencionaba Carlos al final es la adopción o la importancia del uso de la tecnología, porque se puede tener la tecnología, la plataforma, dar la mejor información disponible, pero también tiene que estar de la mano de un recurso económico, de manejo que también se pueda ejecutar, porque podemos identificar claramente las necesidades, las deficiencias, las problemáticas, pero si no hay una acción en cuanto a la gestión, ahí es donde
también es necesario pues compensar ese punto, que creo que lo deja bastante claro y evidente. Y, bueno, y parte es el objetivo de este proyecto, que es transferir de una manera adaptada al contexto, lo que al final de cuentas este es el objetivo, adaptar al contexto nuestro, de los recursos o las herramientas que puedan utilizar de nuestros productores en pro de mejorar su competitividad en torno a temas de cambio climático, en temas a los costos de producción, que cada vez son más altos. Entonces, de optimizar un poco, ajustar en algunos puntos, permitiría una mejor calidad de vida al final de cuentas, que es lo que se va a tener si podemos aumentar producción y demás. Pero muy, muy agradecido por la charla de Carlos, que queda muy claro, y esos puntos que presentó. Gracias, Brian. Para contextualizar a quienes no están hoy día participando de este seminario, Brian es uno de los investigadores de la Universidad de Costa Rica, que participa como parte del staff, ¿no es cierto?, del equipo de trabajo de este proyecto también, y por eso Carlos en su charla dio énfasis no solo a los berries, sino que también a especies como los cítricos, ¿no es cierto?, las papayas, que son justamente los modelos de trabajo con los cuales se va a replicar este proyecto en Costa Rica. Son diferentes especies, pero finalmente son problemáticas similares y el mismo objetivo que queremos lograr. Entonces, muchas gracias, Brian, por participar, también por acompañarnos hoy día, porque después les va a tocar a ustedes, ¿no es cierto?, replicar todas estas capacitaciones con los productores de allá de naranjas y de papaya. Es correcto, Alejandra. Estamos más cerca de iniciar ese proceso que ustedes ya han avanzado con nuestros productores, que como usted bien lo plantea, las problemáticas son similares y el objetivo es el mismo: ver cómo se acerca la tecnología, ver cómo se les apoya para que puedan mejorar sus sistemas productivos. Muchas gracias, Brian. Ariel, yo creo que podemos, si no hay más comentarios o consultas, poder cerrar esta interesante charla. Aprovecho de agradecer a Carlos. Muchas gracias. Una cosita más, Alejandra, dos cositas más. Sí. Como decía Pablo y como decía Brian, estas tecnologías están para quedarse, ya están para quedarse, y yo estoy seguro que si pudiéramos hacer alguna capacitación presencial, ustedes verían cómo hay muchísima información que hoy está automáticamente accesible y que con una semana de formación muchos de los productores que están ahí presentes podrían llevar adelante cualquiera de estos sistemas de información de manera bastante simple. Otra cosa que me gustaría recalcar, que yo no tuve tiempo para presentar, pero que podríamos dejarlo para otro momento, es que ustedes, además de pensar en los satélites y en los drones, piensen que yo hablé de torres, pero las torres no tienen por qué ser un sensor a 10 metros de altura. Nosotros estamos trabajando aquí con unos sensores muy pequeñitos que se ponen debajo de la planta de arándano y arriba de la planta de arándano. Son sensores que valen poquitos dólares, $2 cada sensor, que se conectan a una pequeña central con pilas y que entre las centrales se conectan por wireless. O sea, son sistemas muy simples que pueden estar sensando lo mismo que el satélite, pero con sensores muy pequeñitos puestos en la planta. Entonces, una es eso. El futuro también son esos sensores baratos que uno puede sensar lo mismo que el satélite, pero en la planta. Y lo otro es que hoy no se tienen que sacar tampoco de la cabeza a la gran herramienta que es el teléfono, ¿sí? Además de poder visualizar todo con los teléfonos, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una aplicación para teléfono que, sacando una foto a un frutal, por ejemplo de naranja, es capaz de calcular la cantidad de frutos que hay y hacer una estimación de rendimiento, por lo menos lo que se ve. Y entonces hay otras aplicaciones que uno puede sacar una foto a una planta y saber cuántas hojas tiene y cuántas superficie de hojas tiene. Y eso transformarlo también en rendimiento. O sea que súmenle a todo esto, además del productor, que es la pieza fundamental, es el teléfono y sensores pequeñitos.
Interesante, Carlos, porque justamente esas son opciones para nosotros en la región. Nosotros hemos tratado de conversar con el gobierno regional de las posibilidades de financiamiento para apoyar a los productores frutícolas de nuestra zona, y ellos están interesados en poder dejar, ¿no es cierto?, a los productores este tipo de herramientas y sensores que ellos puedan, ¿no es cierto?, tenerlos, usarlos y que son de bajo costo y fácil implementación, y es algo que nosotros en realidad no estamos realizando a gran escala en nuestra región y que sí se podría hacer. Así que por eso es trascendente que vayamos abordando estas temáticas, que vayamos conociendo, ¿no es cierto?, estas tecnologías que están más implementadas, quizás más desarrolladas en otros países, y que nosotros podríamos también adoptarlos de todas maneras aquí en nuestra región. Así que muy interesante lo que se propone. Y lo otro, bueno, es la mirada, porque todas estas tecnologías de las cuales Carlos nos está hablando también tienen un costo, pero hay que hacer un llamado también, ¿no es cierto?, hacer comprender a nuestro gobierno regional de que esos son justamente los apoyos que necesitan los productores, financiar este tipo de tecnología, ¿no es cierto?, para nuestros productores. Ahora que nosotros en nuestra región estamos con una proyección, ¿no es cierto?, de incremento de la superficie frutícola bastante importante y que se proyecta para un buen tiempo más, entonces es relevante poder hacer las cosas bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, por este interesante. No, gracias a usted. Hasta pronto. Bien, muchas gracias a todos, nos despedimos entonces. Gracias por su tiempo, por la dedicación también del investigador Carlos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Cuídense, usen mascarilla. Chao. Exacto. Gracias, Carlos. Que estés bien. Hasta pronto. Gracias a Muy usted. bien. Muchas Chao, gracias chao. por la charla muy interesante. Gracias, Carlos. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao. Recuerden contestar la encuesta. Estén muy bien, gracias por participar.